Hola, estoy por fin haciendo un video acerca de los NTPs, cosa que he querido hacer por bastante tiempo, pero realmente no he tenido la oportunidad. Y de hecho, hace 2 semanas me di cuenta de que iba a estar pasando alrededor de un NTP, entonces me pensé, bueno, mejor esperar hasta después para capaz tener un poquito más de material usar por poderle estudiar. Em, Dos cosas me vienen a la mente de haber pasado con él. Una cosa, y bueno, eso no es nuevo, que ya lo sabía, pero él y también un pariente que también es NTP, los dos les gusta un estilo en este país que es algo no tan conocido, y que tiene un baile que va con eso. Y los dos les gusta eso. Y están como en un demográfico similar, entonces que pase por eso. Bueno, no es una cantidad de participantes en mi estudio para poder llegar a ninguna conclusión muy sólido, pero de todos modos, o sea, me parece gran cosa a mí porque de cuántos NTPs, o sea, cuántos NTPs conozco y de los dos que son algo similares, los dos les gusta eso. Um, bueno, antes de empezar, quería establecer un poco de contexto. Otra vez decir que estoy usando no MBTI, pero Socionics, y eso traducido en MBTI según lo que como lo entiendo. He aprendido lo que he aprendido yo, más que nada de un canal que se llama Type Tips, y probablemente hay mucho que he entendido mal de ahí, entonces no le culpe si estoy mal en algo. Pero básicamente en MBTI, cómo han quedado las funciones y todo, como esto traducido, básicamente en MBTI, bueno, para explicarlo voy a decir que creo que, o sea, Socionics y MBTI tienen las mismas 8 funciones, pero creo que originalmente Socionics las funciones vienen en distinto orden. Pero pueden ser traducidos o capaz su ranga de o sea, que hace cada función es distinto a algo, pero se puede traducir en MBTI a qué canal hace eso. Entonces, ¿cómo queda? MBTI tiene las 8 funciones listadas en orden de fuerza, mientras que en Socionics están en orden de preferencia. Y eso sí es una diferencia bien grande. Cuando yo estaba siguiendo el modelo de MBTI de fuerza, yo iba a parar de hacer esto porque, o sea, ningún sistema te va a dar resultados que expliquen todo. O sea, no es posible. Pero según lo que yo esperaba, solamente me daba la mitad, capaz. Y yo totalmente confundida la otra mitad del tiempo. O sea, estaba muy distinto de lo que yo observaba y yo esperaba así. Pero con Socionics yo he podido averiguar con mucha más facilidad cuál es el tipo de alguien, y me ha valido la pena seguir en esta cosa de las personalidades y todo. También quiero decir que en su sitio de sociales.com tienen un grid, como una tabla de la interacción entre cada tipo y cada otro tipo. Es súper interesante. Me encanta ver las interacciones entre las personas, 2 personas, o sea, un grupo, todo. Es tan interesante, es fascinante. Y yo consulto eso bastante. Si lo consultas, entonces tienes que recordar que tienes que cambiar el J de AP.
y P a J para los introvertidos antes de consultar esto. Entonces yo siendo INFJ, en su tabla yo sería INFP en vez de INFJ. Así va, ¿no? P es para percibir, percibir y J es para buscar. Y los dos sistemas tienen distinta perspectiva y yo puedo apreciar y ver las dos perspectivas, pero no voy a entrar en eso ahora. Yo creo que más que nada las personas normalmente usan esa tabla para relaciones románticas y yo no veo que vale así realmente, porque yo creo que la meta final para las personas, la meta de sus mentes es una relación sin conflicto. Y bueno, o sea, algunas personas capaz necesitan más conflicto para llegar a ser quien fueron hechos ser. O sea, ¿quién puede decidir esas cosas, no es cierto? Además, si has crecido con cierto tipo, entonces que supuestamente hay mucho conflicto, o sea, capaz ya sabes y llevarte bien con ese tipo y vas a estar súper bien con una persona que es de ese tipo. Entonces, o sea, no sé, hay que tomar esas cosas con un grano de sal, se puede decir. Pero son súper interesantes y yo los uso para todas las relaciones, para entender mejor lo que está pasando, para poder apreciarlo mejor y todo. Es súper interesante. Pero yo creo que, o sea, esto de INFJ, por ejemplo, NTP, son, se llaman personalidad, pero yo creo que personalidad más bien es quién es uno individualmente. Pero eso, más bien es un sistema de operación cognitivo, sí. Y también hay un sistema emocional, o sea, de operación emocional que se llama Enneagram. Y yo creo que las interacciones que tienen en la tabla de Socionics son para son lo más precisos cuando las personas de que se tratan son un Enneagram más típico para ese tipo. Y como yo no soy, entonces en algunos sentidos es súper preciso y en otros sentidos no. Eso es lo que he experimentado yo. Pero bueno, vamos a pasar a, bueno, lo que dice de los NTPs y NTJs. Bueno, no dice de NTP, bueno, sí, lo dice si lo buscas, pero la cosa es que cada tipo lo tiene con algún otro tipo. Todos tenemos esta interacción con algún otro tipo, aunque, bueno, puede variar cómo se manifiesta un poco, o sea, según el tipo, me imagino. Por ejemplo, o sea, dice que es una relación de pereza. Y yo sí he visto eso. Los NTPs desaparecen bastante, entonces, pero siempre me regresan a buscar. Si no están ahí en una parte fijo en tu vida, que ya están allí y no estás teniendo que esforzarte, entonces capaz no vas a verlos tanto. O sea, la cosa es que con esa cosa de pereza, lo que es que sientes que estás esforzándote demasiado, tratando de forzar algo cada vez que te esfuerzas hacia la otra persona. Entonces es súper interesante como si pasa eso, como si se siente. Y cuando nos pasa a nosotros, o sea, los INFJs y los NTPs, como somos bien, casi podrías decir, obsesionados con la autenticidad, ser auténticos, puedes imaginar cómo es. O sea, no queremos nada que se siente forzado. Y entonces es interesante. También dice que encontramos, o sea, nos interesa todo lo que la otra persona dice, eso sí es súper verdad. Y más de eso no recuerdo en este momento, puedes consultarlo
si te da curiosidad. Ahora voy a entrar en las funciones del NTP, ¿sí? Este video se llama INFJ y NFP, NTP. No va a estar específicamente acerca de, o sea, todo interacciones entre NFJ y NTP. Yo no conozco a ningunos muy bien. He pasado con NTPs a bastantes de ellos y, o sea, una cantidad razonable. No mucho, pero sí una variedad también de ellos. Pero no conozco a ningunos muy bien, ¿sí? Pero, porque soy INFJ y estoy hablando acerca de ellos, es INFJ y NFP, NTP, porque es desde mi perspectiva, ¿sí? Entonces, NE es su primera función y son súper famosos para esta función. Es su favorita, o sea, su función favorita. Y es bien fuerte también, una de las más fuertes que tienen, capaz la más fuerte, pero y también los NFPs tienen NE por primera función. NE es como le gusta jugar, por ejemplo, es muy creativa, es muy se trata de opciones. Cuando empieza, o sea, desde la palabra para, o sea, si piensan en perro, entonces van a pensar en todos los animales y de allí van a pensar en capaz deportes, porque como hay un equipo que se llama los toros, o sea, van a ir de una cosa a una cosa así, pero y mucho. O sea, empieza de una cosa y van en ramos, desarrollándose en ramos, 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 y de cada ramo más ramos. O sea, son súper buenos. Si necesitas idea acerca de cómo hacer algo, van a tener muchas ideas. Y su mente, o sea, siempre es muy rápido, siempre están pensando muy rápidamente, pero parece como al azar lo que dicen muchas veces, porque cambian de tema muy fácilmente. Eso, si estás tratando con alguien que tiene NE, están tratando de hablar de algo que no quieres hablar o capaz ser insistente en algo, entonces tú puedes fácilmente cambiar el tema y se van a distraer y ir a otro tema. O sea, ya es una cosa buena saber, ¿no? Yo tengo mucho más en común con los NTPs, creo que normalmente. O sea, los NFJs no tienen tanto en común con los NTPs, normalmente no creo, porque como soy un 7, tiene algunas características de NE, que es intuición extrovertida. Entonces yo puedo hacer algo, o sea, a ellos les interesa mucho hacer como juegos de palabras. Pueden fijarse muy bien en como características físicas y conectar los puntos y sacar sentido de eso, o sea, detectar patrones en las cosas visibles, las cosas tangibles. Son súper listos en eso. Y de eso viene mucha de su habilidad con las personas, porque pueden observar, bueno, cuando las personas son de esta manera, típicamente se portan de esta manera, típicamente hablan así, típicamente hacen tales cosas, ¿no? Ciertas cosas. Entonces, let's see. Bueno, ellos tienen siempre al fondo NI, que es mi primera función, mi favorita, es intuición introvertida. Cuando están usando NE, entonces están suprimiendo NI. Está siempre en el trasfondo, pero por usar uno, está suprimiendo el otro, ¿sí? Entonces sí tienen eso, pero prefieren mucho el otro. Yo creo que ellos tienen una ventaja más y más con la edad, porque han acumulado muchas observaciones, como son extrovertidos, han pasado con muchas personas, mucho tiempo. O sea, cubren
distancia, diría, o sea, tienen mucha experiencia, sí. Pero sí se encuentran en una situación distinta. Pueden tener desventaja si están en otra cultura, por ejemplo. Van a estar asumiendo que, bueno, este comportamiento, por ejemplo, comportamiento, sí, comportamiento quiere decir tal cosa, o sea, esta cosa, pero realmente quiere decir otra cosa. Entonces, en cosas así, yo creo que en FJ tenemos una ventaja porque estamos siempre sintiendo lo que está debajo y podemos descifrar eso. Además, como están acostumbrados por su TE, tener las cosas de cierta manera, o sea, en cierta secuencia, que las cosas se hacen de esa manera y todo. Nosotros los NFJs nunca estamos esperando eso. Acercamos a cada situación asumiendo que va a ser totalmente distinta que cualquier otra situación que hemos visto. Entonces, para las nuevas cosas somos mejor preparadas en un sentido. Además, o sea, los NTPs son súper buenos en tratar con situaciones específicas muchas veces en el superficie, que NE es de superficie. Pero, bueno, capaz voy a decir la mitad de tiempo. La otra mitad de tiempo, para escoger un número nomás, ¿no? Tienes que entender lo que está pasando debajo de las superficies, porque muchas veces una cosa puede tener muchas distintas manifestaciones. Entonces, si tú solamente estás tratando con la cosa en la superficie, entonces va a surgir una y otra vez, pero en distintas manifestaciones, y tú vas a tener que tratar con cada uno. Mientras que si tú supieras lo que está al fondo de esa cosa, entonces tú puedes tratar con eso nomás y ya no va a haber problema en ninguna manifestaciones distintas ni nada. O sea, ya está cortado al raíz. Pero eso sí es más difícil, toma más tiempo de tratar con las cosas a raíz. Entonces, y no es siempre necesario, entonces es muy bueno que hay personas que están tratando con esta situación nomás y con las cosas en la superficie nomás, porque no es siempre necesario estar tratando con las cosas a raíz, ¿no es cierto? Toma mucho esfuerzo y eso sería esfuerzo mal gastado si no es necesario hacerlo, ¿no es cierto? NE también tiene que ver con variedad. Let's see. Ok, ahora vamos a pasar. Y son súper flexibles, quiero decir eso también, y puede variar según la cultura, pero en este país los NTPs suelen ser no solamente flexibles mentalmente, pero también muy flexibles físicamente. O sea, se ponen en los muebles de maneras muy creativas y raras y son muy flexibles. Yo creo que no es así entre las culturas porque no he aceptado eso, pero sí, o sea, es interesante eso. Y muchas veces son como bien flacos. Yo no sé por qué. No siempre. Pero, o sea, bastante. Ok, vamos a pasar a su segunda función, que es TI. TI es pensamiento introvertido. Voy a decir para aclarar algo que los introvertidos van profundo, ¿sí? Y los extrovertidos van de ancho, o sea, ¿sí? Entonces, o sea, juntos hacemos 3D, ¿sí? O sea, se necesita todo. Pero tenemos eso pasando también en un nivel más pequeño, o sea, más específica, más pequeño. O sea, en cada persona hay, en el sistema cognitivo de cada persona, o sea, cada dos funciones es extrovertido y cada dos funciones son introvertidos.
Entonces, esta función TI, pensamiento introvertido, va profundo, ¿sí? Y no podemos hablar de eso sin hablar de TE, que es pensamiento extrovertido que están suprimiendo cuando están prefiriendo a TI, ¿sí? TI para ellos es la segunda función y TE es la sexta. Ahora, la sexta es súper importante porque yo he leído que posiblemente todo el sistema cognitivo está basado en la sexta función. Yo, según mis observaciones, yo creo que sí, eso sí es verdad. Que sí está basado en eso, es bien fuerte. Es un fuerte, escondido. ¿Escondido de quién? De ti, ¿no? No, no te gusta esa función, pero al expresarlo te libra, te equilibra, ¿sí? Es como un escape para las presiones y todo. Yo creo que para los introvertidos es para no implotarse y para los extrovertidos no explotarse. Pero bueno, entonces eso es un don, o sea, es una función bien fuerte y un talento muy grande que tienen los NTPs, pero no les gusta, ¿sí? Entonces pueden surgir algunas... Oh, yo olvidé decir algo acerca de NE. Vamos a retroceder un poquito. Yo escuché una NTP en un video dando consejo a los NTPs que son todavía muy jóvenes. Por eso de NE, parece que muchas veces puede ser muy difícil para los NTPs escoger una profesión. Entonces, su consejo fue encontrar algo que no odias y seguir con eso hasta que sepas lo que quieres hacer y por hacer eso, entonces, cuando te das cuenta de lo que quieres hacer, ya vas a tener los recursos poder hacerlo. Entonces, quiero repetir eso porque me pareció buen consejo. Y ya. O sea, otro problema que tienen los NTPs, y puedo ilustrarlo bien, porque yo estaba en una tienda donde arreglan zapatos, ¿sí? Entonces, una mujer vino y este hombre que fue NTP, había arreglado su pantalón de cuero. Y tenía en los estantes todos los zapatos ahí, o sea, en fundas plásticos del supermercado, ¿sí? Entonces no se veía lo que estaba dentro. Y entonces él perdió. Y vamos a entrar en eso, como podría haberlo pasado. Tiene que ver con su cuarta función. Pero entonces él olvidó dónde había puesto su pantalón, ¿no? Entonces se quedó en TI pensando, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces fue a FE, que es su tercera función, que no hemos entrado en eso todavía. Podía sentir que todas las personas que estaban acumulando detrás de esa mujer estaban irritados. Entonces, o sea, decía algunas malas palabras acerca de sí mismo para hacer sentir mejor a las personas hacia él, ¿no? Entonces, o sea, ciertas cosas y repetir esas cosas, o sea, este ciclo, vez tras vez tras vez. Y la cosa es que él no quiso entrar en su TE. ¿Qué es la diferencia? TI es el sistema grande, de verlo en grande, ¿sí? Cada hecho que tú tienes en el sistema de TI tiene que coordinar, o sea, con cada otro hecho. Tiene que tener sentido con cada otro hecho que ya está en el sistema. Son verdades universales, ¿sí? Pero TE tiene lógico situacional, ¿sí? Entonces, es muy fuerte de él, TE, ¿sí? Pero no quiso, porque
eso es su sexta función en orden de preferencia, solamente 8, entonces no les gusta, ¿no? Te cuesta hacer la sexta función, pero siempre sientes mejor, casi como inmediatamente después. Pero no quiso. Entonces, si él hubiera hecho eso, podría haber ido sintiendo todas las fundas muy fácilmente para sentir lo que estaba adentro y podría haber eliminado a mucho. O sea, eliminado todo este cuarto. O sea, en el tiempo que él se quedó allí repitiendo ese ciclo, podría haberlo solucionado ya. Pero con TI es que quieren entenderlo por completo, al fondo y todito. Y no, o sea, eso sí toma tiempo, ¿no es cierto? Y no da resultados ahí. Ya, también les puede afectar, o sea, es algo similar, pero muchas veces no pueden, tienen como procrastinate, no sé si esa palabra en español, perdón, pero, o sea, esperan para hacer algo que tienen que hacer, ¿no? Y creo que muchas veces, bueno, en un sentido es porque son tan extrovertidos y no sienten estimulados hasta que hay más presión, ¿sí? Pero también creo que a veces están tratando de entender la situación completa. Mientras que si se metan a hacer esta cosa nomás, entonces probablemente van a acabar a hacer esta cosa antes de que esté acabado de entenderlo. O sea, si te metes a hacerlo más, entonces ya va a estar hecha, ¿no es cierto? O sea, hecho y no hay problema así. Entonces, en este sentido les puede costar. TI, me parece que las personas que tienen TI más fuerte pueden escribir mejor y los que tienen TE pueden hablar mejor. Bueno, si es el caso con los NTPs, TE pueden hablar muy bien. También los STPs. Cuando las personas que tienen TI hablan, es que primero estamos organizando los pensamientos, entendiéndolo y todo eso. Y cuando hablamos es más preciso, más conciso, esa palabra. Y como distilado, es muy concentrado. Mientras que los que tienen TE, o sea, toman como un parágrafo para decir lo que los que tienen TI dicen como una frase, o sea, una oración, ¿sí? Si no te gusta TE tanto, entonces te puede costar escuchar a veces las personas que tienen TE porque es como, es como, ¿y por qué estás demorándote tanto en comunicar esto? O sea, va. Son súper buenos en dar como discursos y todo eso, si hay una ocasión especial para decir algo adecuada, tomar el espacio, hacer el tiempo que se requiere para darle importancia, todo eso, son súper buenos en eso. Como TE es mi función débil, que casi no tengo acceso a eso cognitivamente, entonces personalmente yo lo aprecio mucho. Estoy muy feliz que hay otras personas que lo tienen más fuerte que yo, porque entonces yo tengo que hacerlo. Pero tú no vas a hacer cognitivamente y no vas a encontrar mucha apreciación de mí, porque cognitivamente no me gusta, ¿no? O sea, es mi séptima función. O sea, solamente hay una función que me gusta menos y es muy débil para mí también. Pero también TE es dilo nomás, o sea, hazlo nomás. O sea, es y es muy bueno en tener secuencia en las cosas. Entonces ellos pueden hablar fácilmente, no tienen que estar pensando y organizando los pensamientos ni nada. Pueden explicar las cosas de manera naturalmente, sin pensar, sin planear, en una manera que las personas típicamente pueden entenderlo. También es muy consciente de como estatus y, o sea, eso de secuencia, también con las personas. Entonces, y no es mala cosa.
no es una cosa mala. Y ellos viven ese mundo mucho. Muchas veces los STPs y los NTPs pueden como bromear de todo esto, pero tú tienes que entender algo bastante bien para poder bromear de ello, ¿no es cierto? Ese es un mundo en que viven, son muy conscientes de esto y lo entienden muy bien. Esto no es una cosa mala ni buena, particularmente, depende cómo estás categorizando a las personas. Pero y es muy útil poder entender eso. Yo sí lo tomo en cuenta para poder entender a alguien. Porque si alguien es considerado muy importante, entonces tú estás tomando eso en cuenta para poder entender cómo es esa persona, cómo están tratando con todo esto. Y te da pistas de cómo es esa persona individualmente. O sea, no es algo negativo ni nada, pero esto es algo que ellos entienden muy bien, al fondo, podríamos decir, sí. Y son bien sensibles a eso. A ver, lo que más tengo. Ok, vamos a pasar a la tercera función, que es FE. La función que es la tercera función es simple pero sólido. Antes yo estaba diciendo que fue su función aspiracional y me confundí. Eso es la cuarta. No me confundí, pero no lo recordé bien. Pero la cosa es que ellos sí esfuerzan en mostrarlo. Hacen un punto de esto bastante. Entonces, o sea, más o menos, o sea, sí, eso fue mi observación. FE te permite sentir lo que las otras personas están diciendo, sintiendo. Es caluroso, FE, sí. Está pensando en incluir a los demás, hacer todos sentir bien, esa clase de cosas. No es tan importante ellos que es a los INFJs. Tu segunda función es lo que puedes usarlo más, ¿sí? Entonces ellos me han ayudado algo en eso cuando estoy arriesgándome en algo porque son menos sensibles a cómo todos los demás se sienten. Muchas veces, o sea, a veces tú tienes que hacer a la gente sentirse incómodo para ayudarlos o llegarlos o lo que sea, ¿no? Para empezar algo nuevo. Y ellos son súper buenos en eso, en entender eso. Me entienden en un sentido de, como mi sentido de amor está conectado a 7. Yo me parece que los NFPs me entienden mucho en ese sentido, como es 7 en un NFJ. Tiene bastantes similaridades de cómo son los NFPs. No sé explicarlo, pero aunque también, o sea, los NFJs ven mucho, claro. Me ven muy bien porque son NFJs. Bueno, yo vi un video acerca de un NTP que, o sea, los NFJs somos buenos en ser buenos con las personas, sí, somos famosos por eso. Y él estaba contestándolo, diciendo que los NTPs más. Lo que yo diría es que tienes que ver nuestra función. O sea, yo creo que los humanos más bien se tratan de sentimientos más que nada. O sea, yo sé que los tipos que tienen T valoran más los pensamientos. Y los que tienen F valoran más los sentimientos. Y me gusta decir, bueno, es que los que valoran más los thinkers, los pensadores, bueno, por tener F en tu nombre no es decir que no puedes pensar, por tener T no es decir que no puedes sentir. Pero digo que los que tienen valoran más los pensamientos son muy emocionales acerca de sus pensamientos. Y los que valoran más los sentimientos son muy
analíticos acerca de sus pensamientos, me parece. Es una cosa muy, muy interesante. Pero, bueno, de todos modos, siendo así que las personas son más bien emocionales, tenemos para nuestra sexta función FII, que tiene que ver con valores humanos y todos los sentimientos humanos. Y como es una función introvertida, perdón mi español, va profundo y tenemos, o sea, muchas categorizaciones de matices de sentimientos y todo para nosotros, y nos ayuda a entender de manera muy profunda los sentimientos de los demás. Y yo creo que nos da una perspectiva bastante más comprensiva de lo que tienen los NTPs acerca de las personas. Podemos hasta saber cómo es ser alguien más. Yo creo que los NTPs son impresionantes con las personas. Son también impresionantes en los sistemas. Son como, o sea, es una combinación muy impresionante. O sea, son impresionantes en los dos. Y los admiro. Pero, y en muchas situaciones son mejores en saber cómo solucionar algo con las personas, ¿sí? En situaciones como ya he dicho. Pero yo creo que por entender más a las personas, o sea, tenemos the INFJ stare, o sea, la mirada de INFJs que es famoso y que no está enfocado en los ojos de la persona, está enfocado en su cerebro, que podemos ver su consciente, su subconsciente, su no consciente, su superego, toda la vez, o sea, estamos mirándolos, ¿no? Y además, o sea, ellos tienen FE, pero como no tienen acceso, o sea, FI, sentimiento introvertido, es su función débil. Casi no tienen acceso a eso. Entonces, sí pueden sentir lo que están diciendo, o sea, sintiendo las dos personas, pero no tienen mucho detalle. Y hay, o sea, nosotros tenemos cantidades vastas de información acerca de los sentimientos humanos y toda esta variación y todo eso, y hacemos un mapa detallado de las personas y basado en cómo los sentimientos, y sabemos, bueno, algo está faltando aquí, ¿por qué será? Y y es muy detallado y todo. Yo no creo que los NTPs están viendo a las personas en tanto detalle en ese sentido. Entonces, bueno, ellos son súper buenos y súper expertos en lo que hacen, y yo me gustaría hablar con ellos acerca de sus experiencias con personas y SFs, porque tienen tanta experiencia, por experiencia nomás, o sea, cubren, o sea, hablan con tantas personas, tienen tantas experiencias, y de todo eso, o sea, es muy impresionante su NE de poder enfocarse en cosas específicas y todo eso, y además de tener TE tan fuerte, pueden pensar una solución en situaciones que tienes que actuar allí inmediatamente y solucionar cosas. Son muy creativos, son súper interesantes, son divertidos, o sea, son chistosos también, y me gusta mucho. Estoy hablando solamente de ese aspecto. Bueno, o sea, no importa ni una manera u otra, pero bueno. Capaz me importa más de lo que debe ser en IFJ, no sé, pero es que quería decir eso nomás. Ok, entonces cuando tú hablas con ellos, muchas veces están hablando también de sistemas. ¿Cuánto cuesta este edificio?
el dueño de este edificio y ha tenido tal problema y bla, bla. Son cosas así, o sea, de sistemas también, o sea, no es disponible este material para, o sea, pueden hablar igual como los STPs, o sea, también están metidos en ese mundo, en el mundo, sí, así. Bueno, vamos a hablar, ellos tienen FE más puro porque no está mezclado con FI, sí. Porque FI casi no es disponible a ellos. Cuando o sea, he estado alrededor de mi papá, por ejemplo, que es de STP, tiene FI en el mismo lugar. A veces él ni sabe que se ha ofendido acerca de algo. Yo puedo sentirlo y puedo arreglarlo por decir algo más, entonces todo está bien. Y él ni se da cuenta conscientemente de lo que ha pasado. Puede ser muy difícil para ellos ser vulnerables a las personas y establecer relaciones que duren. Es súper difícil para ellos abrirse y confiar en las personas. Por eso. Bueno, SI es... entonces, en un sentido, eso los hace más vulnerables. Si me pueden entender. Sí. SI es sensación interna. Te das cuenta de lo que, como sientes internamente. Y también se trata de memorias, de memoria, y también de tradición, de detalles. ¿De qué detalles? Entonces, eso es mi última función. Entonces, es mi menos favorita, pero yo me esfuerzo. O sea, un detalle es la cortesía, por ejemplo. Y especialmente cuando yo conozco a alguien, me esfuerzo mucho en eso. No es algo que yo valoro cognitivamente, pero yo me doy cuenta de que las otras personas sí valoran eso, entonces me esfuerzo en eso. Para ellos es en la cuarta posición y entonces eso es decir que es muy difícil para ellos controlarlo, va solamente a extremos naturalmente. O casi no está o está allí pero demasiado, ¿sí? Así es que ellos pueden recordar muy bien algo, pero en otro lado no o sea, olvidar de cosas y pueden ser cosas grandes. Yo vi un video acerca de los NTPs y alguien dijo que un NTP perdió su laptop. ¿Cómo puedes perder un laptop? Un pariente NTP perdió también algo grande y ya he contado la historia de NTP que encontró de que perdió el pantalón de cuero que había arreglado para una señora y o sea, pueden recordar muy bien en algunos sentidos, en otros no. También pueden ser muy corteses a veces, pero en otros tiempos nada. Es muy difícil regulate la función, la cuarta función. También, y eso es una cosa curiosa para mí, porque son tan creativos y no se conforman a lo normal muchas veces, ¿sí? Pero a veces se asoma su SI, son súper tradicionales. Además, como tienen TE, eso trata de cómo se hacen las cosas, o sea, hay una manera de hacerlos, así, ¿no? Y entonces para mí, siendo INFJ a veces son inesperadamente rígidos. Y eso es chistoso porque va contra las impresiones, o sea, que la gente normalmente tiene de nuestros tipos. Sí, es una mezcla muy interesante. Ok, vamos a... y eso es su función aspiracional. Es que ellos o sea, piensan que es maravilloso. Y o sea, eso es lo ideal y todo. Y a veces por completo no pueden hacerlo. Entonces chistoso, o sea. Yeah. Y bien frustrantes para ellos, me imagino. NI es su quinta función y es lo que
están suprimiendo al usar su NE. Que ya hablamos de eso, que se trata de lo que está pasando debajo de la superficie, está de simbolismo, de poder conectar los puntos y sacar significado de lo que está pasando debajo, de poder detectar patrones otra vez de lo que está pasando debajo. Para mí, NE sí está siempre ahí en el trasfondo. Es algo capaz no tan claro, difícil enfocarme en eso. Especialmente si estoy en una situación donde no conozco, no soy muy familiar con esa situación, más voy a estar enfocando en NI, porque es más fuerte y estoy tratando de ver cómo son las cosas y todo eso, ¿sí? Entonces, me imagino que es igual para los NTPs, que cuando están más cómodos y todo, capaz pueden enfocarse más en NI, está siempre al fondo, pero cuando están utilizando NE, que es su función favorita, entonces no van a estar enfocando tanto en NI, hasta pueden ignorarlo, ¿no es cierto? NE es más como cámara, ¿sí? Y NI es más como radar. Ya, para poder explicarlo un poco. TE. Ya estamos aquí en TE. Yo tuve una experiencia de practicando un idioma con un NTP y supuestamente los dos deberíamos haber estado practicando, pero él hablaba. Yo tenía que interrumpirle, literalmente interrumpirle para decir algo y llegamos a como 45 minutos y de repente él se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado y me culpó a mí, estaba como interesado conmigo y yo pensando, fuiste tú que estaba hablando todo ese tiempo. Yo apenas dije nada, pero no dije nada, pero, o sea, es que no se dan cuenta de eso porque es su sexta función, entonces, o sea, y no es muy claro, o sea, es un poco difícil accesarlo porque cognitivamente no es tan preferido, ¿me entiendes? Entonces, lo que yo he usado, porque como FI es mi sexta función, estoy pasando a su séptima función, FI, que es, no es muy accesible para ellos, es su función débil, ¿sí? Y es la séptima, entonces no les gusta tampoco. Y es muy fácil cuando estás en grupo, cuando tienes FE como función preferida, es de estás recibiendo toda esta información naturalmente de lo que está pasando con los sentimientos de los en tu alrededor. Y es difícil enfocar en lo que tú estás sintiendo personalmente. Ahora, los NTPs, como eso es su función débil, nunca van a ser buenos en eso. No hay manera. Pero yo creo que es bueno tener algo de conocimientos acerca de tu función débil para poder funcionarte algo, ¿no es cierto? Y lo que para mí es una función fuerte, ¿sí? Entonces, probablemente no es algo que les va a valer tanto que para mí, pero podría ayudar igual es escribir tus sentimientos a veces, o sea, en un diario o algo así, ¿no? Para darte cuenta, porque eso es la cosa, es difícil, darte cuenta de lo que tú estás pensando personalmente, ¿no es cierto? A veces, entonces, como es tan débil para ellos, casi ni se dan cuenta de lo que creen personalmente, lo que sienten personalmente. Entonces, es bueno darte cuenta algo de eso y una manera que puedes hacerlo es de escribirlo a veces, ¿no? O sea, no podría dañar, o sea, no podría ser, o sea, dañar nada, ¿no? Podría ayudar un poquito para darte cuenta de cómo eres y lo que te está pasando un poquito. Bueno, vamos a pasar ahora a esa fue la séptima función, sí, para ellos. Y su octava función, que es su menos favorita,
pero se esfuerzan en esta función. Las personas se esfuerzan en su octava función. No es cosa que valoran personalmente, no es quién son realmente, pero es que están haciéndolo, tratando de hacerlo para mostrarse amistoso a los demás. Además, uno puede, o sea, uno lo usa también para protegerse de los demás, algo, para tener un buffer. Si tú estás haciendo eso y tú estás tratando con alguien en su octava función, entonces es un lugar cómodo para la persona, ¿sí? Si no quieres llegar a ser muy cerca de la persona, bien, tú no vas a poder llegar muy cerca de la persona si estás en la octava función. Lo mantiene más o menos en un lugar mediano y un lugar consistente y constante. O sea, nunca va a ir o sea, ni malo ni bueno. Sí, o sea, va a estar ahí nomás. Es una manera muy... Y puedes, o sea, si tú tienes amistad y tú estás tratando con alguien en su octava función, igual, o sea, si tú encuentras un problema, puedes volver a la octava función. Es un lugar cómodo, es algo que se siente incómodo en expresar. Pero solamente son ok en eso. Entonces tú no puedes pensar, bueno, es que estás mostrando eso, voy a descubrirte los demás. No, no tiene mucho atrás de eso, solamente son ok en eso y solamente no los representan necesariamente. Es solamente como es casual para ellos, no casual, o sea, no es formal, es lo contrario, o sea, es como... es cómodo para ellos, no es algo que es invasivo ni nada, ¿me entiendes? Pueden hacerlo con todos, para ser cortés, para no ser cortés, o sea, es algo como más o menos que sirve para todo, ¿me entiendes? Pero no son súper buenos en eso. Entonces, para los NHPs, SE es esa función. SE tiene que ver con coordinación, darte cuenta de dónde tú estás en todo este mundo físico, cómo estás interactuando con el mundo físico. También tiene que ver con ser asertivo o agresivo, o sea, como sea, y con territorio, con apreciación de hermosura y todo, o sea, de lo estético, como la naturaleza, en cualquier cosa, ¿no? Tiene que ver con todo eso. Lo que yo experimenté otra vez con otra persona con quien estaba practicando el idioma es la misma persona que se irritó conmigo. Como él habló mucho y no se dio cuenta del tiempo. Es que en principio, o sea, como mi papá es en STP, tengo mucha experiencia en eso, le he estudiado por toda la vida, ¿no? Entonces, yo sé cómo jugar el juego de SE. Me gusta decir es que juegan de manera un poco no tan suave. Y está bien, porque no tiene necesariamente espíritu que es mezquino ni nada, pero es un poco más fuerte, un poco fuerte, diría. Especialmente como es, bueno, ese egg puede ser un poco fuerte, ¿sí? Entonces, perdón, él puso eso, o sea, entró con eso cuando estábamos empezando charlar por texto y yo empecé eso, porque yo sé el juego de ese egg. Pero entonces, cuando él se relajó conmigo y decidió que le caí bien, entonces de repente lo paró. Y yo seguía, y entonces él estaba pensando que yo estaba como mezquino o como un agresivo o algo. Y yo todavía haciendo eso, y yo, ¿y qué pasó? Entonces, bueno, eso siempre estará en mi mente porque fue muy chistoso como de repente, o sea, pasó, porque él estaba haciendo eso con una persona no conocida para ser amistoso y pero entonces una vez que ya relajó y ya se puso normal, porque no se trata de eso. Ellos son como famosos de ser, y es palabra que empieza con R, por lo menos en inglés, siempre no me acuerdo de eso, pero, o sea, causan problemas en como chat rooms y todo eso.
para entretenerse nomás, ¿se me entiende? No recuerdo la palabra. Pero bueno, sí, pueden hacer eso también, o sea, es su buffer, como ya dije, o sea, y pueden... los NFPs también tienen SE allí y muchas veces en esta cultura por lo menos van a ser como muy físicos, abrazándote y muchas cosas, o sea, físicas. Y con SE te, te buscan, te buscan. Eso es una manera de ser amistoso, o sea, te buscan. También necesitan algo como de estimulación, puede ser como amistoso con ellos, de mandar video, mandar cuando estaba practicando idiomas, o sea, encontrar video de esos idiomas, mandarlos o cosas así que tienen que interactuar con el mundo físico y eso se percibe para ellos como algo amistoso, ¿sí? Y si tú los buscas, sí, así va. Yo iba a decir otra cosa y bueno, los NFPs, y puedo decirlo también de los NFPs, sí son muy listos con las personas. Sí tienen un don de ser muy, de persuadir. Si tú estás alrededor de un NFP o STP y tú has determinado que tiene motivos hacia ti que no son para tu bien, entonces cuídate, porque realmente pueden ser muy listos en pues persuadirte a hacer algo que no quieres hacer y ni siquiera capaz te vas a dar cuenta de lo que ha pasado. Entonces, son muy... um, y los NTPs y los NFPs son súper buenos en darse cuenta de cuáles recursos tienen y de usarlos de una manera muy creativa para cumplir algo. Sí, entonces eso puede ser también usándote a ti, ¿no? Si tienen un plan y quieren que tú estés involucrado en su plan, pero, o sea, generalmente hablando, son súper creativos acerca de solucionar cosas. Como pueden ver de muchas distintas perspectivas y todo. Ya, creo que eso es todo lo que tengo que decir acerca de los NTPs ahorita. Espero que les haya disfrutado, que ya tienen algo más que pensar, que hace la vida interesante, ¿no es cierto? Y que han aprendido algo, si son NTPs o han tenido experiencias con NTPs, por favor, coméntalo. Disfruto viendo comentarios, interactuando con ustedes. Y ya, hasta luego.